Estos seres luciféricos comenzaron a luchar contra esta muerte de la cabeza humana. Y aquí tocamos un conocido secreto de la naturaleza humana, un secreto conocido en las más diversas formas, pero que está casi completamente oculto para el hombre moderno. Con respecto a esta evolución divina, el hombre lleva en su cabeza un proceso de muerte continuo, pero en paralelo con este continuo proceso de muerte hay un prendimiento de vida por parte de Lucifer. Es el constante esfuerzo de Lucifer de hacer nuestra cabeza tan viva como el resto de nuestro organismo. Visto desde el punto de vista orgánico, Lucifer apartaría a la humanidad de su dirección divina si él tuviera éxito en hacer la cabeza humana tan viva como el resto del organismo. Esto es bastante curioso y lo que quiere decir Steiner aquí más o menos es que los espíritus luciféricos, como se han apoderado o viven dentro de nuestra cabeza, en la parte anímica de nuestra cabeza, han más o menos metido la mano en la dirección espiritual o en la evolución del ser humano en la cabeza. Una evolución que es diferente a la de los espíritus que están con Cristo, ¿no? Entonces dice Steiner que, bueno, fuera las características anímicas y espirituales, hablando desde el punto de vista físico, él tendría éxito si lograra darle como cierta vida a toda la cabeza. Una vida pues impulsada por el impulso luciférico, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir Steiner allí. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Esto es precisamente a lo que la dirección divina de la evolución humana se tiene que oponer. El hombre debe permanecer unido con la evolución de la Tierra, de tal forma que pueda continuar a través de las evoluciones de Júpiter, Venus y Vulcano. Si Lucifer alcanzara su meta, el hombre no continuaría por su sendero destinado. Por el contrario, sería parte de un cosmos que es inteligente por completo. Fisiológicamente hablando, es el esfuerzo constante de Lucifer de emitir las fuerzas vitales del resto del organismo a nuestra cabeza. Psíquicamente hablando, Lucifer está constantemente esforzándose en dar al contenido de nuestra inteligencia, que meramente comprende pensamientos e imágenes, el carácter de sustancia. Lo que he afirmado antes desde el punto de vista psíquico, ahora lo afirmo desde el punto de vista del alma cuando digo que Lucifer tiene la tendencia constante a dar un contenido sustancial real a todo lo que nosotros formamos como una imagen en nuestro espíritu. Algo de una forma artística, por ejemplo, es decir, tiene la tendencia a impregnar los contenidos de nuestro pensamiento con realidad terrestre ordinaria. Si él tuviera éxito, ocasionaría que nosotros como seres humanos abandonaríamos la realidad y sobrevaloraríamos una realidad del pensamiento, sobrevaloraríamos una realidad del pensamiento que sería realidad y no simples pensamientos. Esa tendencia de permitir que nuestras fantasías se conviertan en realidad está conectada con nuestra naturaleza humana y los mayores esfuerzos imaginables son hechos para convertir nuestras fantasías humanas en realidades. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o quieren que vuelva a releer o continúo. Santi, eso de fantasías humanas es aquí exactamente. Buena pregunta. Eh, a ver, pienso. Yo supongo que lo que Steiner quiere decir aquí es que no todo lo que el ser humano
se imagine se puede hacer realidad. Y si el ser humano cree que esas imaginaciones se pueden volver realidad, a sabiendas que sería algo un poquito imposible, o no solamente imposible, sino que está fuera del sentido humano normal, esas fantasías no habrían cabida en una cabeza donde no hubiera, digamos, impulsos luciféricos. Ahorita hay muchas tendencias raras y costumbres raras, y cada vez van a haber más cosas raras. Seguro que es porque Lucifer lo ha permitido así, ¿no? Pero de todas maneras, madre, yo creo que si seguimos leyendo, de pronto Steiner, no sé, de pronto amplía más esto que se está diciendo acá. Dale, Santi. Ok, continuamos. Ahora todo lo que existe en la humanidad como causa de enfermedades internas está conectado con esta tendencia luciférica. Llevar a cabo el trabajo de Lucifer en relación con la conducción de fuerzas vitales en las fuerzas moribundas de la cabeza humana significa, en realidad, ser capaz de diagnosticar todas las enfermedades internas. El desarrollo científico mental debe esforzarse por construir su conocimiento sobre este elemento luciférico. Dar este impulso pertenece a las tendencias de la influencia de Miguel entrando en nuestra evolución. Bueno, está interesante esto. Voy a seguir leyendo. La influencia arimánica es el reverso de la tendencia luciférica. Santi, yo creo que me Sí, dime. gustaría que volvieran a variar ese parlamento. Vale, vale. Ese par... Ok, lo voy a repetir. Ahora todo lo que existe en la humanidad como causas de enfermedades internas está conectado con esta tendencia luciférica. Llevar a cabo el trabajo de Lucifer en relación con la conducción de fuerzas vitales en las fuerzas moribundas de la cabeza humana significa, en realidad, ser capaz de diagnosticar todas las enfermedades internas. El desarrollo científico mental debe esforzarse por construir su contenido sobre este elemento luciférico. Dar este impulso pertenece a las tendencias de la influencia de Miguel entrando en la evolución humana. No sé si tengan algún comentario, pregunta sobre este párrafo. Uno sentiría que, bueno, yo sentiría que con lo que leímos anteriormente y con esto, estamos en pleno auge de esto que dijo Steiner hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como nunca, Andrés puede hablarnos un poco más, como nunca estamos con tanta enfermedad mental, o sea, eh, por encima de muchas otras enfermedades, ¿sí? Y, y bueno, también todas las de, tendencias de gente, pues yo incluiría ahí toda esa filosofía del éxito, del crecimiento, eso en parte está lleno de fantasía, pues no sé, eso quería comentar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Eh, Pi, ¿cómo has Hola estado? Andrés, buenas noches. sí, Hola. bien. Sí, no, pues prácticamente es eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro Epidemias de Steiner, menciona claramente que en un futuro, o sea, ya lo estamos viviendo, el ser humano a va a sufrir de muchas enfermedades, él le dice enfermedades neuróticas, o sea, el neurosensorio, porque en medicina integrativa antroposófica, el ser humano se divide en tres, ¿no? Que es el neurosensorio, el sentir, o sea, la parte del sentir que viene siendo el sistema rítmico, en donde están los ritmos, por ejemplo, cardíacos y respiratorios, y el otro es el metabólico motor. Entonces, Steiner menciona que en un futuro el ser humano va a sufrir de muchas enfermedades neuróticas, le dice así, que eso lo que va a hacer es desencadenar más enfermedades virales. Eh, pues ya sabemos que el concepto, digamos, antroposófico de enfermedad viral, el virus como tal, no es un, un agente externo, digamos, no es como un animal, ¿sí? Sino que es un producto del envenenamiento del alma, perdón, de la célula humana, un producto del envenenamiento de la célula humana. Entonces, así, tal cual lo dice, y pues tiene mucha relación lo que estábamos leyendo, ¿no?
Sí, sí, así es. Lo que dice Vladimir y Andrés así es. En la realidad, digamos, dice al final de Steiner de este párrafo que se supone, ¿no? Que el darnos cuenta de que muchas de estas enfermedades que vienen por la influencia de Lucifer, o sea, en la mente humana, se tienen que empezar a tratar como tal, como es. Y eso se deberá, me imagino, empezando, ¿no?, en la medicina, en la biología, con un impulso antroposófico, ¿no? Con un impulso del arcángel Miguel, pero de la manera correcta, porque si no, entonces quedamos en las mismas. O sea, tiene que haber cierto impulso crístico de la manera correcta. Uno supondría que las iglesias cristianas, el catolicismo, están haciendo el impulso correcto de Cristo. Obviamente no es así al 100%. Incluso uno podría decir que lo están dejando como debería ser. Lo mismo pasaría con, la, con los organizaciones antroposóficas modernas, ¿no? Si se pierden del camino, así tengan el nombre de antroposofía, pueden estar diciendo bonitas palabras, pero tienen que ejercer como dice la antroposofía. Lo mismo para el cristianismo. No es solo estar inscrito, ni saberse la Biblia de memoria, sino hacer lo que dice el Cristo. Entonces lo mismo con la antroposofía. Hacer lo que dicta la antroposofía, no repetir las palabras de la antroposofía. Entonces es allí donde el impulso de Miguel va a ayudar bastante a la ciencia. Muy bien, no sé si alguien tiene algo que comentar o decir. Bueno, continuamos. Yo le de Santi te apoyo en la lectura. Vale, muy bien. La influencia arimánica es el reverso de la tendencia luciférica. Se hace sentir desde la octava esfera, fuera de la cual el resto de nuestro organismo, exceptuando la cabeza, es creado. Este organismo está lleno de vitalidad a través de su misma naturaleza. Dentro de estas fuerzas de vitalidad, los poderes arimánicos se esfuerzan en enviar las fuerzas de la muerte que debidamente, en el divino proceso de evolución, pertenecen a la cabeza. Así, fuera de la octava esfera, las fuerzas de la muerte vienen a nosotros a través de Arimán como intermediario. Esto de nuevo hablando desde el aspecto físico. Hablando desde el aspecto del alma, tendría que decir, todo lo que siente su influencia dentro de nosotros fuera de la octava esfera actúa sobre la voluntad humana, no sobre la inteligencia. El deseo subyace a la voluntad humana. Toda voluntad contiene una cierta cantidad de deseo. Es el esfuerzo constante de Arimán por introducir el elemento personal dentro de la naturaleza deseo, que subyace a la voluntad, y a través del hecho de que el elemento personal está oculto en nuestra naturaleza deseo. Nuestra alma, voluntad humana, lleva la impronta de nuestra aproximación gradual al momento de la muerte. En vez de permitirnos a nosotros mismos ser impregnados por ideales divinos y dejarlos entrar en nuestros deseos y así en nuestra voluntad. El elemento personal es introducido en nuestro deseo, en nuestra voluntad. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho Bastante, gusto. sí, bastante importante e interesante esto que leyó Vladimir. No sé si tengan algún comentario o pregunta.
¿Quieren que haga un resumen o vuelvo a leer los párrafos? Yo creo que de pronto podemos volver a leer, Prim, ese párrafo que me parece que está importante, pero no. Muy Vale, interesante. Sí, vale. ¿Lo puedes volver a leer, Vladimir, o quieres que lo lea yo? Como quieras, Santi, si quieres lo leo. Vale, Vladimir, gracias. Bueno, la influencia arimánica es el reverso de la tendencia luciférica. Se hace sentir desde la octava esfera, fuera de la cual el resto de nuestro organismo, exceptuando la cabeza, es creado. Este organismo está lleno de vitalidad a través de su misma naturaleza. Dentro de estas fuerzas de vitalidad, los poderes animálicos se esfuerzan en enviar las fuerzas de la muerte, que debidamente, en el debido proceso de evolución, pertenecen a la cabeza. Así, fuera de la octava esfera, las fuerzas de la muerte vienen a nosotros a través de Arimán como intermediario. Esto de nuevo hablando del aspecto físico. Hablando desde el aspecto del alma, tendría que decir, todo lo que siente su influencia dentro de nosotros, fuera de la octava esfera, actúa sobre la voluntad humana, no sobre la inteligencia. El deseo subyace en la voluntad humana. Toda voluntad contiene una cierta cantidad de deseo. Es el esfuerzo constante de Ariman para introducir el elemento personal dentro de la naturaleza de deseo que subyace a la voluntad. Y a través del hecho de que el elemento personal está oculto en nuestra naturaleza de deseo, nuestra alma o voluntad humana lleva la impronta de nuestra aproximación gradual al momento de la muerte. En vez de permitirnos a nosotros mismos ser impregnados por ideales divinos y dejarlos entrar en nuestros deseos y así en nuestra voluntad, el elemento personal es introducido en nuestro deseo, en nuestra voluntad. Vale, muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Muy bien. No sé si tengan algún comentario. Es bastante importante esto que nos leyó Vladimir. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer. O sea que Arimán trabaja en nuestra alma voluntad y Lucifer en el deseo, o al revés, o no, o ninguna de las dos. No, está bien. Ambos trabajan en el alma, ¿no? Pero Lucifer trabaja de una manera diferente con respecto al dominio del alma, ¿no? Que Arimán. Lucifer quiere que nuestras fantasías se vuelvan realidad, mientras que Arimán o Satanás, toda nuestra voluntad está impregnada del deseo personal o de un egoísmo. Y esto es muy vigente, muy presente en la actualidad. Entonces uno ve, por decir algo, pastores que predican el Evangelio de Cristo, el prójimo, el altruismo, y todo lo hacen por deseos personales. Toda su voluntad no está a favor del Cristo, del cristianismo, sino que todos sus esfuerzos o su fuerza de voluntad está para beneficio propio. Eso es un ejemplo de la acción de cómo contamina Satanás o Arimán la voluntad humana, que debería estar alineada la voluntad humana con el plan divino, no con los deseos personales. Espero que con esto haya quedado más claro. Cualquier cosa me preguntan o pueden comentarlo.
ahí es donde también se puede ver que la herramienta de Arimán es que, pues, que utiliza como para, o sea, el hombre cuando se da influenciado por Arimán es el que justifica un hecho malo como si fuera algo bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hablábamos de que también el significado de la mentira proviene directamente de Arimán, es decir, justificar una mentira como si fuera una verdad, eso también es un acto arimánico. Eh, por eso es que eso es lo que vivimos ahora, ¿no? En la actualidad, es prácticamente casi todo, ¿no? Sí, Sí, así es, así el es. egoísmo y, y el egoísmo está tremendamente potenciado hoy en día por toda la parte de redes sociales, ¿no? O sea, creo que es la máxima expresión de la narcisismo, vanidad, bueno, todo lo que queramos. Eh, Generalmente es muy poco lo que promueve la solidaridad, la compasión. Todo es la imagen, la belleza, el dame visto bueno, me gustas, bueno, en fin, todas esas cosas. Sí, así es, de acuerdo. La corrupción en las diferentes esferas de, digamos, de la administración humana es una muestra de esa parte de cómo Arimán ha influenciado bastante la voluntad humana. O sea, podemos coger cualquier organización humana y uno se va a dar cuenta que siempre va a haber corrupción. Y esa corrupción se debe al deseo egoísta personal de esa persona. Por ejemplo, yo puedo nombrar ahorita eh, los senadores o los concejales. La voluntad de ellos debería ser la que se pretende que se ejerzan, ¿no? Ayudar al pueblo, no beneficiarse ellos en esos cargos, sino ayudar al pueblo, ¿no? En este caso sería como aprobar leyes que estén a favor del pueblo, ¿no? No pensando en sus deseos personales. También podemos pensar las fuerzas militares o la policía o los bomberos, cualquiera de esas. Uno ve que si hay corrupción es que no están ejerciendo su voluntad hacia el bien de los demás o lo que se pretende que sea como su función, ¿no? Su oficio, sino que desean es enriquecerse ellos mismos. Y así con cada organización uno ve que ciertos gerentes, ciertos directivos administrativos lo hacen por enriquecerse, por deseos personales y no por ayudar a la organización o al cliente. Y lo mismo con todas las ramas o oficios, perdón. Muchos docentes, muchos ingenieros, muchos médicos, etcétera, no tanto lo hacen por su oficio, sino por enriquecerse, por su deseo personal. Y por eso a veces hacen mal sus trabajos. Muchos docentes no hacen bien sus trabajos precisamente porque lo hacen en beneficio propio. Entonces no van a dar clases, hacen mal las, digamos, las presentaciones, sus clases, etcétera, ¿no? Ahí es donde se ve entonces cómo Satanás o Arimán ha infundido su poder en la voluntad humana. Bueno, no sé si tengan un comentario, pregunta, continuamos con la lectura. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Así estamos realmente en una situación de equilibrio entre el elemento luciférico y arimánico. El elemento luciférico arimánico nos entrega a la enfermedad y a la muerte en lo físico. En la esfera del alma desarrolla engaño en la medida en que nosotros consideramos algo una realidad que meramente pertenece al mundo del pensamiento, de la fantasía. Respecto a la esfera espiritual, el deseo de egoísmo penetra en nuestra naturaleza humana por este camino. Así nosotros vemos esta dualidad Lucifer-Arimán conectada con la naturaleza humana. Y les he mostrado mediante el paraíso perdido de Milton, el Mesías de Klopstock, el Fausto de Goethe, cómo la humanidad civilizada moderna se engaña a sí mismo.
se engaña a sí misma, puede engañarse a sí misma respecto a esta dualidad. Ahora tenemos que tener en mente que la humanidad en su desarrollo ha pasado más allá del punto medio de la evolución de la Tierra. La evolución de la humanidad fue, en primer lugar, una ascendente. Entonces alcanzó su clímax y ahora está en el camino descendente. Por determinadas razones que no necesito discutir hoy, hubo un estado de equilibrio en el periodo grecolatino hasta el siglo XV. Desde entonces, sin embargo, la evolución de la humanidad en la Tierra está en el camino descendente. La evolución física de la Tierra ha entrado en el camino descendente en un periodo mucho más temprano, ya en el tiempo que precedió a nuestra última edad de hielo, es decir, anterior a la catástrofe de la Atlántida. La evolución de la Tierra comenzó a descender en un aspecto físico. Este es un hecho que los antropósofos no necesitan anunciar al mundo, ya que ya es conocido por la geología, como he mencionado frecuentemente, que cuando caminamos sobre la Tierra en numerosas regiones, caminamos ya sobre la corteza terrestre en estado de deterioro. Solo necesitan leer las descripciones de la evolución de la Tierra en buenos libros de geología de nuestro tiempo y encontrarán que la ciencia física ha llegado a la conclusión de que la Tierra está en la etapa descendente de su evolución. Pero nosotros, los seres humanos, también estamos en la etapa descendente de la evolución. No debemos esperar que ninguna tendencia ascendente surja en nuestro desarrollo corporal. Debemos asumir el control de la tendencia ascendente considerando aquello que conduce al ser humano más allá de la evolución de la Tierra hacia sus formas evolucionarias subsiguientes. Debemos aprender a considerar al ser humano del futuro. Esto significa pensar en el sentido de Miguel, tener los pensamientos de Miguel. Caracterizaré con más precisión lo que significa pensar en el sentido de Miguel, pensar micaélicamente. Ya ven, queridos amigos, si afrontan a su prójimo hoy, realmente le afrontan con una conciencia completamente materialista. Ustedes se dicen a sí mismos, incluso aunque no lo digan en voz alta, ni incluso lo piensen, pero se lo dicen a ustedes mismos en lo más recóndito e íntimo de su conciencia. Este es un hombre de carne y hueso. Este es un hombre de sustancia terrestre. Ustedes dicen lo mismo en el caso del animal o lo mismo en el caso de la planta. Pero lo que ustedes así se dicen a ustedes mismos cuando afrontan a un hombre, un animal o una planta, ustedes están justificados al decirlo solo en lo que respecta a la naturaleza mineral. Tratemos inmediatamente con el caso más extremo con el hombre. Consideremos al hombre en relación con su forma externa. Aquello que constituye su forma externa, ustedes no lo ven realmente, no lo afrontan en absoluto con su capacidad física de observación, ya que está formada en más de un 90% de fluido, de agua. Aquello que constituye la forma como sustancia mineral es lo que ven con sus ojos físicos. Aquello que el hombre une consigo mismo de este mundo mineral exterior es lo que ustedes ven. El ser humano que hace la unión no lo ven. Hablan correctamente solo si se dicen a sí mismos. Lo que afronto aquí son partículas de materia que la forma espiritual humana acumula en sí misma. Esto hace que el ser invisible que está aquí ante mí sea visible. Todos ustedes aquí sentados son visibles a los sentidos físicos. Un cierto número de formas están sentadas aquí. Tienen, a través de un cierto poder interno de atracción, partículas acumuladas de materia. Esas partículas de materia son lo que nosotros vemos. Nosotros simplemente vemos el mineral. Los seres humanos reales que están sentados aquí son invisibles, son suprasensibles. Decirse esto a uno mismo con plena conciencia en todo momento de la vida de vigilia constituye el modo micaélico de pensar. Dejar de concebir al ser humano como un conglomerado de partículas minerales que él tan solo organiza de una cierta manera, como es también asumido de los animales y las plantas, y de los que son solo minerales están exentos. Y llegar a ser conscientes del hecho
de que caminamos entre seres humanos invisibles, esto significa pensar micaélicamente. Esto es muy importante, lo que acabo de leer, lo que Steiner nos quiere transmitir. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Santi, yo siento que vale la pena volverlo a leer, Vale, listo. pero no sé si Sí, está total, cierto. Bueno, total. Súper importante. sí. Hay muchas ideas allí que toca. Sí, es importante que quede bien comprendido esto que dice Steiner. Caracterizaré con más precisión lo que significa pensar en el sentido de Miguel, pensar micaélicamente. Ya ven, queridos amigos, si afrontan a su prójimo hoy, realmente le afrontan con una conciencia completamente materialista. Ustedes se dicen a sí mismos, incluso aunque no lo digan en voz alta, ni incluso lo piense, pero esto se lo dicen a ustedes mismos en lo más recóndito e íntimo de su conciencia. Este es un hombre de carne y hueso. Este es un hombre de sustancia terrestre. Ustedes dicen lo mismo en el caso del animal, lo mismo en el caso de la planta. Pero lo que ustedes así se dicen a ustedes mismos cuando afrontan un hombre, un animal o una planta, ustedes están justificados al decirlo solo en lo que respecta a la naturaleza mineral. Tratemos inmediatamente con el caso más extremo, con el hombre. Consideremos al hombre en relación con su forma externa. Aquello que constituye su forma externa, ustedes no lo ven realmente, no lo afrontan en absoluto con su capacidad física de observación, ya que está formada en más de un 90% de fluido, de agua. Aquello que constituye la forma como sustancia mineral es lo que ven con sus ojos físicos. Aquello que el hombre une consigo mismo de este mundo mineral exterior es lo que ustedes ven. El ser humano que hace la unión no lo ven. Hablan correctamente solo si se dicen a sí mismos. Lo que afronto aquí son las partículas de materia que la forma espiritual humana acumula en sí misma. Esto hace que el ser invisible que está aquí ante mí sea visible. Todos ustedes aquí sentados son invisibles a los sentidos físicos. Un cierto número de formas están sentadas aquí. Tienen, a través de un cierto poder interno de atracción, partículas acumuladas de materia. Esas partículas de materia son lo que nosotros vemos. Nosotros simplemente vemos el mineral. Los seres humanos reales que están sentados aquí son invisibles, son suprasensibles. Decirse esto a uno mismo con plena conciencia en todo momento de la vida de vigilia constituye el modo micaélico de pensar. Dejar de concebir al ser humano como un conglomerado de partículas minerales que él tan solo organiza de una cierta manera, como es también asumido de los animales y las plantas, y de los que solo los minerales están exentos, y llegar a ser conscientes del hecho de que caminamos entre seres humanos invisibles, esto significa pensar micaélicamente. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Podríamos decir que en el fondo lo que se refiere el texto es a lo que al alma, al espíritu. Sí, pero cuando nosotros, como dice Steiner, pensamos en una persona, siempre pensamos que esa persona es la carne y los huesos. Y nunca, digamos, salvo exceptas o raras, rarísimas excepciones de una persona creyente, se pone a pensar, no, esa persona no es la carne y el hueso. Realmente es un espíritu que ha logrado, digamos, cubrirse de materias, de sustancia. Nosotros somos espíritus, empillamados o vestidos de materia. Nosotros debemos pensar cada vez que pensamos en una persona que esa persona es un espíritu, no imaginarnos su forma física, que está compuesta de carne y huesos. Esa es como la idea. Pri, ¿vas a decir algo? Sí, por ejemplo, Tomás de Aquino mencionaba anima forma corporis, es decir, es el alma quien forma el cuerpo. Entonces realmente es como eso que, digamos, somos espíritus que cuando encarnamos, pues encarnamos, o sea, utilizamos como unos vestidos corporales, físicos, vitales,
y también emocionales, ¿no? Porque hay un cuerpo emocional. Entonces, es sumamente interesante cuando hay ese como ese concepto micaélico de retomar la ciencia espiritual, es decir, como su nombre lo indica, ciencia espiritual, es poder demostrar el mundo espiritual, ¿sí? Mediante un rigor científico, así como cuando uno tiene que, por ejemplo, está estudiando para descubrir algo, tiene que ser con rigor, ¿sí? Así también es el mundo espiritual, sino que no puede ser evidenciado en el cuerpo físico, pero sí mediante un rigor científico como tal. Entonces, cuando se habla como de este impulso, perdón, como de este impulso micaélico, es esas fuerzas que nos llevan a que pese a que el mundo esté totalmente materializado y cada día se pierda más el contexto, hasta por ejemplo uno lo ve, que ya por ejemplo piensan quitar como el concepto del diablo, ¿no? En donde supuestamente es como si no existiera ni nada de eso. Entonces, todo se mueve a que haya menos espiritualidad, es decir, menos, por ejemplo, ya no se hablan de los elementos como se hablaban, por ejemplo, en las medicinas tradicionales chinas y demás, o por ejemplo, ya no se hablan de las hadas, los gnomos, las sílfides, eso ya como que desapareció, pero entonces yo creo que ese impulso micaélico viene siendo eso, poder rescatar con coraje y con voluntad, porque uno le puede decir que uno está loco, ¿sí? O que no tiene un contexto científico. Entonces yo pienso que ese es como el coraje micaélico que es enfrentar al dragón, ¿no? Que el dragón vienen siendo estas fuerzas arimánicas en su mayoría. Sí, Pri, así es. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo o continuamos con la lectura? Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Nosotros hablamos de seres luciféricos y animánicos. Hablamos de los seres de la jerarquía de los angeloi, arcangeloi, arcai y así sucesivamente. Estos son seres invisibles. Aprendemos a conocerlos por sus efectos. Hemos discutido muchos de estos efectos, incluso durante los últimos días. Aprendemos a conocer a estos seres por sus actos. Bien, ¿es el asunto diferente con el ser humano? Aprendemos a conocer al ser humano que es invisible aquí en el mundo físico a través del hecho de que organiza partículas minerales en una forma humanoide. Pero esto es solo una actividad del ser humano, un efecto de su naturaleza. El hecho de que tenemos que aclararnos sobre los efectos del imán y Lucifer, de los angeloi, arcangeloi, arcai y así sucesivamente, de otra forma significa simplemente que tenemos que aprender a conocerlos de una manera diferente. Pero en relación con el carácter suprasensible de estos seres no hay diferencia entre ellos. Y los seres humanos, si empleamos la razón en nuestro pensamiento sobre el ser del hombre. Comprender que no somos diferentes en nuestro ser esencial de los seres suprasensibles significa pensar en el espíritu de Miguel. La humanidad fue capaz de progresar sin este entendimiento siempre que aún recibiera algo del mundo mineral. Pero como el mundo mineral está en una evolución declinante, el ser humano debe gradualmente adquirir una concepción espiritual de sí mismo y del mundo. Desde los años 70 del siglo XIX, él es capaz, en cada vez mayor medida, de encontrar la fortaleza interna para desarrollar la conciencia de que el hombre no es una ordenada conglomeración de partículas de materia, sino que es un ser suprasensible y que estas partículas de materia son solo un gesto del mundo externo mineral, indicando aquí hay un ser humano. Solo a causa de las influencias alimánicas que he caracterizado en una reciente conferencia, el ser humano elude esta conciencia interior, trata de evitarla. Una cosa está conectada con la otra en la vida humana. Y así como trabajamos bajo el engaño de que el hombre es un ser sensual y no suprasensible, así trabajamos también bajo otros engaños.
hablamos de la evolución e imaginamos que una cosa procede de otra en un desarrollo continuo progresivo. Ustedes saben que no fue posible seguir tal pensamiento al representar la evolución artísticamente en nuestro edificio. Cuando desarrollé las formas para las mayúsculas, tuve que mostrar la primera, segunda y tercera mayúscula en una evolución ascendente. La cuarta permanecía en el medio, la quinta comenzando la evolución descendente. La sexta era aún más simple, la séptima la más simple. Tuve que añadir a la evolución ascendente la evolución descendente. Bueno, no sé si tengan algún comentario o continuamos con la lectura. Mira que Pri ahí aparece que en 5 minutos apaga la conferencia, ¿no? Sí, porque el servicio gratuito de Meet es de 1 hora nomás. Entonces tenemos 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Leemos un párrafo más o damos por terminado la sesión de hoy? Ustedes dirán. Santi, por mí terminemos porque es que he tenido problemas con internet y no he podido escuchar bien la charla continua, entonces, Vale, Malena, Está tienes bien, razón. dejemos allí. Sí, Estoy tienes esto razón. Me muy parece bien. nutrida. En efecto, digamos, estos temas son bastante complejos. Es mejor repasarlos y no avanzar tanto, ¿no? Entonces está bien que dejemos allí y no se olviden que en YouTube estos videos están para que los repasen, los revisen, ¿no? Ah, ok. ¿cómo es que aparecen, Santi? Yo les voy a dejar más tardecito en el grupo del WhatsApp el link para que encuentren el canal y ahí se van metiendo. Gracias, Santi. Ok. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Bueno, Santi. feliz que noche, un Gracias, feliz abrazo. noche, Bueno, chao, feliz que noche. descansen. Descansen. Chao, que Salud. descansen. Chao. Gracias. Igualmente a ustedes. Chao. Gracias.